Don Julio Schilling, director de Patria de Martí y columnista del American. Muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño. Un placer, como siempre, estar contigo, con la gran audiencia que goza este programa La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias. Bueno, don Julio, estamos ante unos hechos que no se habían visto en mucho tiempo. Protestas en Cuba. En este caso, protestas por los apagones que son continuos, porque en Cuba no hay nada, no hay que comer, no hay medicamentos, no hay ninguno de los bienes esenciales de una sociedad de nuestro tiempo, de una sociedad organizada, y mucho menos en el país que fue modelo en toda América Latina de esta situación que llamaríamos hoy despectivamente capitalista. Entonces fue sustituida por un régimen comunista, que es el que les gusta, y de ese régimen comunista hay dos tipos de protesta de las que queremos que usted hable. Las protestas físicas en la calle contra el gobierno y la respuesta brutal de las fuerzas de seguridad del gobierno, y otra forma de protesta, que es la fuga. La fuga. Se están fugando muchos cubanos hacia la Florida, pasando por el estrecho, por el mar. No tan dócil y fácil como si quisiera, pero están arriesgando la vida muchos cubanos que están llegando en cantidades inusitadas a los Estados Unidos en busca de refugio. ¿Qué nos cuenta usted sobre el particular, don Julio? Mira, es muy cierto, ministro Londoño, que Cuba republicana fue un modelo de progreso, y podemos decir que Cuba comunista es también un modelo de desastre, un modelo de lo que ningún país debería imitar, porque la evidencia empírica demuestra que es un desastre, que los únicos que viven bien son los que están en el poder, y el resto de la población pues viven en una miseria absoluta. Pero si el problema solo fuera de ausencias de bienes materiales, sino de espacios de libertad, realmente es incomprensible para nosotros ver cómo tantos países cometen el gravísimo error de votar por sistemas que tienen una marca probada de fracaso y de cruzar puntos terribles para la sociedad. Lo que está ocurriendo en Cuba es, y siempre es bueno entender de que desde que el castrocomunismo se implantó en Cuba, ha existido una guerra de liberación que se ha llevado a cabo por básicamente hasta finales de la década de los 70, incluía vías modernos armados para buscar la liberación, y después pues movimientos por medio de protestas pacíficas que eran aplastadas y básicamente no se podían concentrar. El éxito de un modelo, de un régimen totalitario, pues es precisamente el control social, es su pasaporte a mantenerse en el poder. Y en el caso particular del castrocomunismo, siempre han habido dos herramientas fundamentales que ha usado. Primero, el terrorismo de Estado, o sea, los fusilamientos, condenas de 20, 30 años a opositores, a personas que se enfrentan al régimen, y la promoción de nuevo de una represión sistemática contra la población, por un lado, y por otro lado, si la crisis para ellos, para el régimen, era demasiado, pues abrir las válvulas de escape para que las personas puedan salir del país. Porque hay que entender una cosa: en Cuba, a través de su historia, a través de la historia de la dictadura comunista, por muchos años se penalizaba con cárcel a personas que querían salir del país, lo que se llamaba salida ilegal del país, porque hace falta un permiso para salir. Entonces,
Si una persona, pues lo agarraban tratando de salir del país, por ejemplo, en balsa, pues podía enfrentar fácilmente 5 o 8 años de cárcel por salir ilegal, excepto en momentos de crisis. Cuando hay un momento de crisis, se abre la salida. Entonces, lo que hemos visto a raíz de las protestas del 11 de julio del año pasado, donde cientos de miles de cubanos, a través de más de 72 localidades, a través de todo el país, salieron entre el 11, el 12 y el 12 de julio por toda la isla a protestar. Se cruzó un punto de no retorno. La represión, o sea, las dos tácticas, las dos herramientas de control, represión brutal, se ha ejercido, y también la segunda, ya a unos meses, el régimen castrista negoció con Nicaragua la salida de los cubanos sin ningún tipo de visa, más allá de que había que pagar pues, boletos de pasaje de más de $3,000, pero aseguraron la salida por Nicaragua y aseguraron que Manuel López Obrador en México pues protegiera a los cubanos que atravesaban su territorio. Él accedió. Entonces, como bien señalas, se ha convertido en una estampida de salida de cubanos que constituyen el número singular más grande de las personas que están entrando a los Estados Unidos. Pero lo que es interesante de todo esto es, y demuestra la descomposición dictatorial del castrocomunismo, es que a pesar de la represión brutal que estamos viendo, que sigue existiendo contra personas que se expresan públicamente contra el régimen y la posibilidad de poder salir del país, el régimen está diciendo, vete si quieres. Aún así, en Cuba hay protestas constantes, constantes, y los apagones que estamos viendo por falta de combustible, hay que entender que el combustible que recibe Cuba comunista de Venezuela lo revende en el mercado. En otras palabras, hay petróleo para revender, para tener los recursos, para la élite que está en el poder, que vive como millonarios, y para el costo de represión. Pero Cuba comunista está llevando a cabo, el régimen castrista, una construcción elaborada de hoteles. Uno dice, pero ¿cómo es que están construyendo tantos hoteles cuando son hoteles que están vacíos? Bueno, eso es para lavar dinero que en gran medida tiene que ver con el narcotráfico que proviene de los que están en el poder hoy en Colombia, y sus socios de las FARC. Se está planteando que el socialismo continental se va a subvencionar por el narcotráfico. No debe de sorprender a nadie que por eso es que quieren descriminalizar la cocaína en Colombia, porque eso es una fuente de producción. Quieren tener el narcoestado ya como una fuente productiva para subvencionar el socialismo continental. La cocaína se va a convertir en el sustituto del petróleo venezolano. Esa es la idea, ese es el proyecto, y por eso el castrismo está fabricando tantos hoteles en vía de lavar el dinero del narcotráfico, de su participación. Entonces, por otro lado, pues en el pueblo de Cuba, porque es así, los sistemas comunistas son así. Hay apagones, hay escaseces de alimentos extraordinarios para la población, no para los que están en el poder. Cuba comunista tiene el segundo nivel de inflación más alto del mundo después de Zimbabue. O sea, inflación en un país donde hay escasez. Imagínense eso, inflación en un país que no hay nada. Sin embargo, la élite gubernamental viven como capitalistas en el primer mundo, ¿verdad? Porque el comunismo siempre se trató de eso, ministro Londoño. O sea, es capitalismo para los que están en el poder, que no tienen escasez. Mira las hijas de Chávez, millonarias, por el saqueo al dinero del pueblo, pero para el resto de la población, miseria absoluta, preservando un discurso de igualación, o sea, sí, igualdad de miseria para el resto de la población. Para la cúpula gubernamental no están eximidos y por encima de eso.
Entonces estamos viviendo momentos muy extraños, pero el desgaste del control totalitario en Cuba lo estamos viendo con estas protestas a través del país, que el mensaje claro, a pesar de que pueden salir del país, a pesar de las condenas y el trato brutal que se le está dando a todo lo que así se expresan, está exclamando libertad, abajo el comunismo. O sea, se identifica que el problema es un problema sistémico, no es un problema de bueno, que hay que modular la economía, no, es un problema sistémico que no tiene cura, no hay reformas, solo es el abandono del poder, es la única solución. Bueno, don Julio, mientras usted hablaba, yo estaba recordando una frase que recorrió los anales de la historia cuando Talleyrand fue recriminado por Napoleón porque no era capaz de contener ciertas expresiones de fervor popular en su contra. Talleyrand le replicó: con las bayonetas sí se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse en ellas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede durar sentado en las bayonetas el régimen cubano? Desde luego, si sigue recibiendo apoyo de los Estados Unidos, ahí va a durar muchísimo tiempo. Pero si se lo deja solo, el régimen cubano está con tendencia a desaparecer. Ahora está recibiendo la delegación del ELN, bandidos narcotraficantes de Colombia, pero eso pues no puede durar indefinidamente. ¿Qué cree usted? Bueno, uno tiene que entender, o sea, primero, quién negoció el infame pacto de impunidad en Colombia, Cuba comunista. Bueno, muy sencillo. Desde la década de los 90, en el año 1993, Fidel Castro estuvo en Colombia y habló de que, bueno, de que había que seguir el curso de la paz, porque ese era el mecanismo. Bueno, paz para un comunista, pues no es nada más que un mecanismo para llegar al poder y convertir el país en un estado socialista. Esta es la idea, es la utilización de estos conceptos. Y el ELN, pues es que es directamente un hijo directo del castrocomunismo, o sea, ahí está directo. Es hora de insertarlo, es la idea, porque aquí la gran jugada, mi estimado ministro, es la riqueza en producción de cocaína que tiene Colombia como una fuente de subvencionar el socialismo continental. En esto hay que estar claro, es la sustitución del petróleo venezolano como este mecanismo, y tienen el gobierno perfecto que lo han estado planeando desde la década de los 90 en la figura de Gustavo Petro. Entonces, esto hay que entenderlo perfectamente bien, y lo importante, porque la operación más grande de la DEA norteamericana está en Colombia, y de sobra tiene razones para estar muy preocupada con lo que está ocurriendo en Colombia, y en Cuba siguen muriendo altos oficiales misteriosamente. Se supone que la contrainteligencia castrista está trabajando muy ocupadamente, están muy ocupados buscando cualquier expresión de descontento, pero realmente hace falta un liderazgo, hay una ausencia, de liderazgo en el campo democrático extraordinario, empezando por los Estados Unidos, que urge en este momento tomar una política frontal para revertir los avances del socialismo, que es el enemigo de la libertad, y tiene una gran oportunidad en Cuba comunista por el pulso popular que ya sale a la calle y está dispuesto directamente a enfrentar el régimen, y son los más jóvenes, los que nacieron y crecieron en cautiverio, los que están dando el cuerpo en estas batallas frontales en las calles de Cuba hoy. Definitivamente no tienen nada que perder, lo decimos con todo dolor en el corazón. Cualquier cosa que les pase es menos grave de lo que les está pasando. La tiranía en Cuba. Y de lo dicho por usted, lo que más impresiona es que es con la cocaína colombiana con lo que se está supliendo el petróleo venezolano. El petróleo venezolano se acabó, no hay petróleo suficiente para abastecer a la propia población.
el petróleo se le debe todo a la China, entonces queda la cocaína colombiana y esa la están utilizando suficientemente en Venezuela y en Cuba. Don Julio Schilling, muchísimas gracias y que Dios tenga piedad de este continente si es que los hombres no somos suficientemente inteligentes y capaces de revertir esta dolorosa situación. Muchísimas gracias, don Julio. Un placer, ministro Londoño. Julio Schilling, un cubano-americano, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American, autor de libros como Dictaduras y sus paradigmas y Democratización en Cuba. Julio Schilling estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 1 minuto.